El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Cada persona toma decisiones a veces correctas, a veces muy equivocadas. Y cuando toma decisiones equivocadas, paga el resto de su vida. Segunda de Corintios capítulo 6, del verso 14 al 15, dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía, qué arreglo, qué acuerdo, qué amistad puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué parte, o qué porción, o qué pedazo tiene el creyente con el incrédulo? ¿Cuántos saben que es un yugo? Es un instrumento de madera que se coloca en la cabeza de bueyes para unirlos para que trabajen en las faenas agrícolas. Se usa figurativamente también para el matrimonio, para las pasiones desordenadas y para la tiranía. Y se ha dado cuenta, si es inteligente, se ha dado cuenta que Dios no nos manda a hacer las cosas de malo o por abusivo. Nos manda a hacer muchas cosas porque nos conviene. No lo hace tampoco con el afán de molestarnos o de enseñorearse de nosotros, sino lo hace porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros, porque Él conoce que las maldiciones generacionales afectan nuestro futuro. Él sabe, lo que no sabemos somos nosotros, pero Él sí sabe, y por eso Él quiere evitarnos dolores, tristezas y grandes males. ¿Qué es desigual? Quiere decir que no es igual, o sea que un yugo desigual quiere decir un yugo que no es igual. Y con un yugo desigual es bien difícil vivir. Es penosa la faena, es penosa la vida. Así que Dios les dio leyes a Moisés para que enseñe al pueblo y le dijo lo siguiente: no vas a colocar dos animales diferentes, de diferentes especies, bajo un mismo yugo. Levíticos 19:19 le dijo: mis estatutos guardarás y no vas o no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Deuteronomio 22:10 dice: no ararás con un buey y un asno juntamente. ¿Sabe por qué? Porque el asno, aparte de ser testarudo, tiene fuerza para cargar, pero no para jalar. Y el buey tiene fuerza para jalar y no para cargar. Así que si se ponen estos dos animales diferentes, uno va a querer jalar hacia un lado y el otro hacia el otro lado. Y no se podrá llevar a cabo el trabajo, por lo tanto no habrá fruto. Cuando el apóstol Pablo habla a los corintios acerca de la separación de los incrédulos, esta separación no era una separación de contacto, porque los creyentes no se pueden arrinconar. Están en el mundo, estamos en el mundo. Jesús, en la oración sacerdotal que dirigió a su Padre acerca de los creyentes, le dijo: no los saques del mundo, pero sí les dijo: presérvalos
del mal. Así que cuando estaba hablando Pablo también a los corintios, no estaba hablando de una separación de contacto, porque el mundo está lleno de incrédulos y sería muy difícil evitarlos. Está hablando de otro tipo de separación para no hacer alianzas con ellos, para no hacer asociaciones, para no hacer sociedades de trabajo. Porque no es lo mismo estar en un mismo corral juntos, pero sin el yugo. Y en este caso, el corral viene a ser el mundo. Y ahí en el mundo hay diferentes yugos. Hay yugos de matrimonio, yugos de negocio, pero el que causa mayores dificultades es el del matrimonio. ¿Por qué? Porque es diario, mañana, tarde y noche. Todos los días, continuo, viviendo con el mismo yugo, sin vacaciones. Y hay muchas cosas desiguales en este yugo de relaciones. Por ejemplo, cuando uno es creyente y cree en Dios y su palabra, y el otro es incrédulo y no cree, ¿piensan ustedes que van a ser felices? Jamás. Jamás. Porque uno está en la justicia y el otro está en la injusticia. Uno es luz y el otro está en tinieblas. Uno es de Cristo y el otro es de Belial. Uno es el templo de Dios y el otro es templo de los ídolos. Y lo más triste de todo es que muchos se autoengañan pensando, pero si me caso con él o si me caso con ella, puedo ganarlo para Cristo. En el sentido espiritual sucede lo mismo. Cuando un creyente se une con un incrédulo, no van a caminar en la misma dirección. Así que los dos van a ser infructuosos. Porque el que es creyente y se casa con un impío, se le amargó la vida. Y dice la Escritura que en un corazón amargado no entra la gracia. ¿Por qué? Porque la amargura tapa el conducto. Tapa la entrada. El yugo desigual es un engaño del diablo. Porque si un hombre o una mujer no cree antes del matrimonio, con las desavenencias, con las peleas, con las contradicciones posteriores propias del matrimonio, como ser la falta de dinero, los celos, las peleas continuas, las peleas con la lengua malvada, ¿ustedes creen que van a poder jalar juntos? No. Hay más bien pocas esperanzas para que esa pareja o ese matrimonio siga unido. Prácticamente es un matrimonio casi, entre comillas, sin esperanzas. Y hay muchos creyentes que lamentan por el resto de sus vidas el haberse casado con alguien que se hizo el creyente solo por conseguir un esposo o una esposa en la iglesia. Estos creyentes después se dan cuenta que metieron la pata, se decepcionan. Y una persona decepcionada no quiere venir a la iglesia más y se va al mundo a sufrir. ¿Quién los engañó? En realidad nadie los engañó. Ellos se engañaron a sí mismos. Fueron rebeldes, no obedecieron a la palabra de Dios y cayeron en un yugo desigual, un yugo espiritual, un yugo disparejo. Visto de otra manera, el yugo desigual es un pecado de rebeldía contra la palabra de Dios, porque si realmente le creyéramos a Dios y a su palabra, podríamos comprender que no nos conviene tener un novio o una novia que no es creyente. Veamos las consecuencias de un yugo desigual. Jueces capítulo 2 del verso 1 a 2. El ángel de Jehová, Cristo, subió de Gilgal a Boquín.
Y dijo lo siguiente: yo los saqué de Egipto y los he traído a la tierra que prometí a sus padres. Cuando les dije, no invalidaré jamás mi pacto con ustedes. Pero esta es la condición: con tal que no hagan pacto con los habitantes de esta tierra, cuyos altares deben derribar. Pero ustedes no atendieron a mi voz. ¿Por qué han hecho esto? Gilgal significa círculo de piedras y era un lugar donde acamparon los israelitas después que pasaron el Jordán. Cuando los israelitas pasaron el Jordán en seco, ellos sacaron de en medio del río piedras y las juntaron para hacer un altar. Eran 12 piedras como testimonio, una piedra por cada tribu. El ángel de Jehová vino con un mensaje para el pueblo y les dijo: yo los saqué de Egipto. Egipto es tipo del mundo. Egipto es tipo de pecado. Yo los saqué a ustedes de Egipto. Ahí en el pecado, en el mundo, eran esclavos. Y los metí, los introduje a la tierra que juré darles a sus padres. Yo les prometí a sus padres. Y también les prometí no quebrantar jamás mi pacto. Pero les advertí también. Les advertí que no hicieran alianza alguna con los habitantes de este país. ¿A qué país entraron? A la tierra de Canaán. ¿Y por qué Dios le quitó la tierra a los cananeos? Porque ofrecían hasta sus hijos a los demonios. Entonces, Boquín significa los que lloran, y en este lugar el ángel de Jehová, Cristo, reprendió a los pueblos diciéndoles: quiero que sepan que no voy a expulsar de la presencia de ustedes a esta gente, porque ustedes han quebrantado, ustedes han roto mi pacto. Y estos que viven en estas tierras les van a hacer la vida imposible. Y sus dioses van a ser una trampa para ustedes. Terribles calamidades les esperan al hombre o a la nación que Dios abandona. Así que cuando el ángel del Señor les habló así, todos los israelitas, todo el pueblo lloró a gritos. Por eso llamaron a aquel lugar Boquín, porque estaban a gritos, era un llanto incontrolable. Y allí mismo ofrecieron sacrificios al Señor. Ellos, como les dije, habían salido de Egipto, tipo del mundo. Habían sido esclavos allá 430 años. Y el Señor los trajo con mano poderosa. Los sacó de Egipto con mano poderosa. Los acompañó 40 años por el desierto hasta que los introdujo a la tierra de Canaán. La tierra de Canaán era una tierra próspera, fértil. Era la tierra que Dios había ofrecido a Abraham y a su descendencia con juramento. Génesis 17:7, anótese para que luego lo compruebe. Ahí Dios le habló a Abraham y le dijo: voy a establecer mi pacto contigo y con tus descendientes, con sus hijos, con sus nietos, con sus bisnietos, con sus generaciones. Y voy a establecer este pacto como un pacto perpetuo, que quiere decir eterno, por todas tus generaciones. Yo voy a ser para ellos su Dios y también el Dios de sus descendientes. Pero había una bendición condicionada. ¿Cuál era esa bendición? Abraham tenía que hacer un pacto personal con Dios, donde estaban incluidos sus descendientes. O sea que para que esto se cumpla, los descendientes tendrían que ser enseñados para disfrutar de este pacto, para no apartarse de Dios. O sea, la condición establecida era: no hagan pacto, no hagan alianza, no hagan compromiso con los moradores de la tierra de Canaán y derriben sus altares. Cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador, estamos también haciendo un pacto. Estamos haciendo una alianza. Estamos haciendo un compromiso con Él.
El pacto es de seguirlo y obedecerlo, porque además de Salvador lo estamos reconociendo como Señor. Entonces, el primer pacto es ser salvos, pedir la salvación. Y el segundo pacto es para caminar con Él, Él tiene que ser el Señor. Pero cuando nos unimos en yugo desigual con los incrédulos, con los que no creen en Él, estamos rompiendo el pacto. Y estamos haciendo otro pacto con una o con otra persona que no son de Él. Y al romper ese pacto con Dios, Él quita, escúchelo bien, Él quita su protección con nosotros y vienen los demonios a afligirnos. Recuerden a Saúl. ¿Quién lo eligió a Saúl como rey? Dios. ¿Quién le unió las tribus para que él peleara? Dios. Él fue vencedor mientras estaba con Dios. Pero cuando se rebeló, se apartó Dios. ¿Y quiénes lo afligían? Los espíritus inmundos. Lo dejaban como loco. No tenía tranquilidad. No tenía absolutamente un ápice de paz. Porque los afligían los espíritus inmundos. Y todavía dice espíritus de parte de Dios. O sea que según la ley de Dios se aparta Dios y vienen los otros a afligir. Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará, habitará, vivirá bajo la sombra, la cobertura, la cubierta, la nube del Omnipotente. Habitar significa residir, vivir, ser constante, firme, perseverante, permanecer con el compromiso o en el compromiso o en el pacto. Y Salmo 91:11 dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¿Cuándo es que los ángeles guardan? En el verso 1, cuando uno habita, mora, vive bajo la sombra, bajo la cobertura, bajo la cubierta, bajo la nube del Omnipotente. En otras palabras, si permanecemos, persistimos, duramos en el pacto, en la alianza o compromiso con Dios, Él va a mandar los ángeles para que nos protejan, para que nos resguarden. Pero si rompemos el pacto, rompemos la alianza, rompemos el compromiso, esos ángeles se van y vienen los demonios para atormentarnos y hacernos tropezar más. Porque el yugo desigual trae como consecuencia la apostasía, el abandono y la renuncia o el rechazo a la fe. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros, en los últimos tiempos, algunos apostatarán, renegarán de la fe, escuchando, dando oídos a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, cuando hay un yugo desigual, se quita la protección de Dios y vienen los demonios y nos afligen, nos amargan, nos desesperan. Son espíritus engañadores que harán que te apartes totalmente de Dios. La Escritura lo dice. Jueces capítulo 3, versos 6 al 8. Los israelitas, dice, se casaron con las hijas, con las mujeres de estos pueblos. Y a sus propias hijas las casaron con ellos. Y el resultado fue que abandonaron a Dios y adoraron a los dioses de ellos. ¿Cuáles entonces son las consecuencias del yugo desigual? Primero, rompe el pacto con Dios. Segundo, abre puerta a los demonios al ser quitada la protección de Dios. 3, caen en apostasía. 4, viene la destrucción de la vida. ¿Por qué?
porque vuelves a ser esclavo del pecado. O sea que ese gustito de casarte con el fulanito, entre comillas, o con la fulanita, te sale muy caro. Muy caro. ¿Y por qué estas personas caen en yugo desigual? Recuerde que Josué convocó a la nación y al convocar a la nación llamó a los líderes, llamó a los jefes, a los jueces, a los oficiales para despedirse de ellos porque ya él era un hombre anciano. Y también para recordarles su pacto con Dios. Josué 23, del 6 adelante, dice: esfuércense en cumplir todo. ¿Todo qué? Todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y le recordó además: no se mezclen con las naciones que aún quedan entre ustedes. No rindan culto a sus dioses, porque el Señor ha expulsado a grandes naciones y ninguna ha podido resistirle. Hagan todo lo que está de su parte por amar a Dios, porque si ustedes le dan la espalda y se casan y se mezclan con estos pueblos, ténganlo por seguro, dice, que el Señor no las expulsará más. Y toda esta gente, ellas van a ser como una red, como una trampa contra ustedes. Van a ser como látigos en sus espaldas, van a ser como espinas en sus ojos, hasta que ustedes desaparezcan de la buena tierra que el Señor les ha dado. Así que cuando la Biblia habla de guardar la ley, se refiere al Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Pero no se puede guardar lo que no se conoce. Así que es necesario leer la Escritura, porque la Escritura, la Biblia, es guía, es espejo, es martillo, es leche, es alimento espiritual. Ahí conocemos lo que a Dios le agrada y también conocemos lo que le desagrada. Conocemos sus deseos, conocemos su voluntad. Recuerden que en el huerto del Getsemaní, Jesús le dijo a sus discípulos: velen y oren. Velen y oren para que no entren en tentación. Porque el espíritu quiere la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil y se rinde fácilmente. Así que fue en aquella ocasión que sus discípulos no hicieron caso a la orden de velar y orar y se quedaron dormidos, y de pronto aprendieron que eso es una falla garrafal. Porque fue ahí donde prendieron a Jesús y todos le abandonaron. Y más adelante Pedro lo negó 3 veces. Esto nos enseña que sin comunión, sin lectura, sin oración, somos blanco fácil para caer en un yugo desigual. No conocemos la palabra, no tenemos comunión con Dios, que es el único que puede alertarnos y decirle: estás haciendo mal. Y por esa causa es que vemos en todas las iglesias miles de mujeres que no hacen caso. Y después la panza. Porque se engañan a sí mismas pensando que los que vinieron tras ellas eran creyentes y no lo eran. Vinieron, se hicieron los creyentes para cazar, como se caza pajaritos, para su desgracia, para su llanto, pero después, para su lamento. ¿Te vas a casar con él? Sí, me voy a casar. Y salen a sufrir. No te cases. Yo lo voy a componer. Yo tenía un profesor de literatura
que en el último año nos daba charlas, en vez de enseñarnos, nos decía: niñas, no se casen con una persona que van a componer, cásense con uno compuesto. ¿Y saben qué? No era creyente, pero lo que hablaba el hombre era verdad, porque la experiencia de la vida le había enseñado a él. Volvamos a Josué capítulo 23, del verso 6 adelante. Esfuércense. ¿Qué significa esfuércense? Pónganle ganas. Por eso les dijo Josué: hagan todo lo que está de su parte para amar a Dios. Pónganle ganas para amar a Dios. Ámenlo, como dice la Escritura, con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas. Ámenlo a Él. Porque si ustedes le dan la espalda y se casan y se mezclan con estos pueblos, les aseguro, les estaba diciendo Josué, que el Señor no va a expulsar más a esta gente de entre ustedes. Y esta gente va a ser para ustedes una trampa, una red. Van a ser como látigos en sus espaldas. Van a ser como espinas en sus ojos. Hasta que ustedes mismos, que son los beneficiarios de esta bendición, desaparezcan de la buena tierra que el Señor les ha dado. Por eso, les repito, les recalco, les insisto, lean la Escritura. Porque la palabra es guía. Necesito ir a tal parte, a la guía. Es espejo. Lee uno y se ve como uno verdaderamente es. Es martillo, porque es una palabra que golpea cuando uno no quiere hacer caso. Y el martillo quebranta la piedra. Es leche. Quiere decir que es alimento espiritual. Así es, de esa manera es que conocemos lo que le agrada a Dios, lo que le desagrada, lo que Él ama, lo que Él odia. Aprendamos a vivir de manera diferente. Si ya metiste la pata y estás en un yugo desigual, tienes que redoblar tu forma de buscar a Dios, tu manera de relacionarte con Él. Pero en este momento yo estoy segura que algunas ya están sufriendo las consecuencias de no haber hecho caso. Póngase de pie. Ahora, si usted conoce que este Dios es grande, tan grande, y no le hace caso, eso se llama necedad. Dios no ve aquí, ve aquí, aquí y allá y en la eternidad. Incline su cabeza ahí. Y decirle: Señor, reconozco que esta palabra es para mí. Yo conocí a tiempo estas cosas, pero nunca hice caso. Y ahora a veces hasta me enojo con vos. Me enojo y te echo la culpa cuando las malas decisiones las tomé yo. Perdóname, Señor. Perdóname. Y ayúdame a tomar en cuenta este nuevo consejo que me das de velar y de orar. Aplica tu sangre sobre mi vida, borra mis rebeliones, borra mis iniquidades, limpia mis pecados y concédeme la gracia de vivir para ti, Jesús, en el poder de tu Espíritu. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.